Buenas tardes a todos ustedes, que Dios les bendiga. Aquí estamos en su programa Estudiemos Juntos la Biblia. Así que ya vamos en el video número 39 y vamos a ver Génesis 45. José se da a conocer a sus hermanos. Aquí vamos a ver la reconciliación, ¿verdad? Como lo vemos en las novelas, ¿verdad? Todo lo que pasa en las novelas. Muchas cosas parece que las sacaron de la Biblia, ¿verdad? Todas muchas partes que vemos en las novelas. Y en Génesis 44:2 vimos que José mandó poner su copa en el costal del hermano menor para saber si todavía ellos tenían maldad, si todavía eran como eran con él, ¿verdad? Así que también vemos en Salmos 27:10, dice que porque ellos se separaron, ¿verdad? Separaron a sus hermanos de él. Entonces vemos en Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Así que vemos cuando Dios nos reconcilia, ¿verdad? Y dice en Mateo 5:24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que Dios no quiere que le demos una ofrenda sin antes seamos reconciliados, ¿verdad? Que nos reconciliemos con todos. Pues primero también dice en 1 Corintios 7:11 que nos reconciliemos con nuestro marido, o la esposa con su marido, o el esposo con su esposa. ¿Cómo dije? Sí, ¿verdad? Entonces dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces cuando estamos con Cristo, no podemos estar enojados con nuestros hermanos, con nuestro esposo o la esposa. Debemos de estar en paz. Y en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que siempre debemos de tratar de que se reconcilien todos, ¿verdad? Porque eso es lo que nos mandó Dios, ¿verdad? Que nadie esté enojado con su hermano o con su esposa o su esposo, sino que buscar la manera, con la ayuda de Dios primeramente, de ayudarles a que se reconcilien, ¿verdad? Y así, pues ese es el deseo de Dios, que nos reconciliemos los unos con los otros, pero siempre tenemos que ir primeramente delante de Dios. Si tú estás haciendo algún pecado y sabes que Dios manda que no estés cometiendo ese pecado, primero debes ir delante de Dios y reconciliarte con Dios, ¿verdad? Así que Dios está siempre diciéndonos que nos reconciliemos con Él y reconciliarnos con nuestro prójimo. Así que, pues, buenas tardes nuevamente, Virgilio. Estamos estudiando juntos la Biblia en el video número 39, Génesis 45. Así que vamos a orar para seguir adelante. Sí, antes de orar, lo que estaba mencionando Gloria es importante, ¿no? En el Antiguo Testamento, más que nada no son mensajes que se dieron a través de diferentes personas, pero la mayor parte del Antiguo Testamento pues son historia de la formación del pueblo de Israel. Claro, Moisés preparó varios sermones, ¿no?, en su libro de Deuteronomio. Ahí está registrado cómo se dirigió al pueblo de Israel en unos mensajes que él dio y los juntó todos en el libro de Deuteronomio. Y eso es lo más cercano a un sermón
fue algo largo, pero fue dividido en varios sermones, varios mensajes. Los Salmos, el libro de los Salmos, bueno, tiene muchas enseñanzas. Los libros de el libro de los Proverbios, el Eclesiastés, pero donde más enseñanza se da, a pesar de ser más cortos los mensajes, es en el Nuevo Testamento. Por eso es que acá se habla más de la reconciliación y todo eso. Los Salmos hablan mucho también de reconciliación, pero está como en pequeñas frases, en pequeños refranes, y en el Nuevo Testamento está como parte de sermones o de mensajes especiales que dan los apóstoles, especialmente Pablo. Entonces, mucho de lo que relatamos en estas lecturas es historia, y hacemos comentarios en base a la historia que está aquí, y sacamos un poquito, ¿no?, de enseñanza, pero el enfoque principalmente es la historia de la formación del pueblo de Israel. Este es otro mensaje acerca de esa historia, cuando José se da a conocer a sus hermanos, y sigue el relato de la historia de la formación del pueblo escogido de Dios, de donde iba a nacer el Mesías que fue prometido desde el Génesis y del que se ha hablado hasta el Apocalipsis. Entonces seguimos en eso, ¿no? Principalmente en este libro del Génesis. Primero fue a grandes rasgos, ahora es más, como se dice, más específico el relato histórico. Y pues solamente hacemos comentarios en base a eso, a la historia que estamos leyendo en cada capítulo. Así que pensando en eso, vamos a seguir la lectura y pues oramos primero. Bendito Dios, de nuevo te agradecemos mucho por la oportunidad de conectarnos con nuestros hermanos a través de estos mensajes y compartir un poco de lo que tú nos has enseñado y lo que tú quieres que pongamos atención en la lectura de tu palabra en este libro del Génesis. Dirígenos y ayúdanos, Padre, danos entendimiento, danos sabiduría, danos cordura, Padre, para no salirnos de lo que el relato bíblico dice, Padre, porque si nos salimos caemos en error. Eso es lo que comúnmente sucede con muchos que ahora predican por afán del lucro. Toman una escritura, la sacan de su contexto y crean un pretexto con el cual engañan, Padre, a mucha gente. Nosotros queremos mantenernos dentro del contexto, sin salirnos y hacer comentarios que no tienen nada que ver con lo que dice la lectura que seguimos. Tú llévanos a través de esta lectura y de este capítulo 45 y que nuestros comentarios se apeguen, Padre, a lo que este capítulo dice. Dirígenos, enséñanos también, porque también nosotros aprendemos en esto que estamos haciendo. Que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe y sea quien nos dé el entendimiento necesario. Tu palabra solo se puede entender de esa manera, con la guía de tu Espíritu Santo. Si no es tu Espíritu el que está guiando a la persona que lee, la persona que lee no podrá recibir la iluminación que nosotros hemos recibido. Guíanos, pues, Padre, llévanos por buen camino en esta lectura. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces vamos a leer Génesis 45. José se da a conocer a sus hermanos. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre?
y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Yo a veces, no a veces, sino siempre que leo esta escritura, no puedo evitar, o sea, se me aguadean los ojos, se vienen las lágrimas. ¿Por qué? Porque es una escena maravillosa la que se presenta aquí. Una escena de reconciliación de José con sus hermanos. Una escena en la que vemos a José libre de cualquier rencor, libre de todo deseo de venganza, libre de cualquier actitud negativa hacia sus hermanos. Porque él se da cuenta, después de todas las cosas, las experiencias que tuvo en el camino hasta llegar a ser gobernador de Egipto y luego 7 años de abundancia, guardando toda la producción, él se da cuenta que era Dios el que estaba haciendo todo. O sea, nosotros por haberlo leído ya tantas veces podemos decir, pues eso era obvio que Dios estaba haciendo todo. Pero para José no era tan obvio. Para Jacob no era tan obvio. Para los hermanos de José tampoco no era tan obvio. José solamente recordaba lo bien que vivía en casa de su padre, pero luego la traición de sus hermanos, y luego la esclavitud en casa de Potifar, y luego la prisión, el encarcelamiento en la prisión, como decimos ahora, en la prisión federal. Entonces, él no se podía dar cuenta de todo, pero seguía confiando en Dios. Cuando al fin empieza a ver que vienen sus hermanos a visitarlo, no a visitarlo a él, pues a visitar Egipto, a comprar alimento, entonces él se da cuenta, era Dios quien estaba detrás de todo esto. Era Dios el que hizo que viniera esta sequía para que pudiera encontrarme de nuevo con mis hermanos. Y él les habla, y así en pocas palabras les habla al corazón y les hace entender que no hay ningún rencor en su corazón. Les dice: acérquense, tengo ganas de abrazarlos, acérquense. Y pregunta: ¿vive mi padre? Ya le habían dicho muchas veces, varias veces, que su padre vivía y que estaba viejo, que estaba encariñado con el hijo menor, que lo esperaba con ansias de regreso a su hijo menor. Ya le habían dicho, pero él está ahí como diciendo: después de todos estos años, ¿aún vive mi padre? Entonces está José revelándole a sus hermanos y revelándonos a nosotros la clase de corazón que Dios quiere en un siervo de Dios, en una sierva de Dios. Porque, bueno, tener esa actitud no es nada fácil. Después de lo que le hicieron, o sea, fue grave, fue terrible, le causó un dolor extremo, lo hizo gritar.
lo hizo gritar angustiosamente ver que sus hermanos lo vendían con tanta indiferencia y ver que se lo llevaban los otros, la caravana, y él gritando y gritando y gritando, y nada, en ninguna forma respondieron los hermanos. Entonces fue algo similar a lo que pasó con el Señor Jesús. El Señor Jesús, o sea, Él guardó silencio. Le hicieron todo lo que quisieron y Él guardó silencio. Una oveja llevada al matadero guarda silencio. Lo único que hace son como pequeños gemidos o pujidos, algo así. Pero ni cuando la están trasquilando ni cuando la están degollando lanza alaridos. Yo he visto cuando han sacrificado cabras, estas hasta degolladas están tratando de gritar, pero la oveja es diferente. Así nuestro Señor, Él no abrió su boca, pero recibió también una traición igual que José. El Señor Jesús está tipificado en la vida de José. José fue vendido, Jesús fue vendido. Fue vendido por los hermanos, sus propios hermanos. El Señor Jesús fue vendido por uno de sus seguidores más cercanos. José fue afligido brutalmente. El Señor Jesús fue afligido aún más brutalmente. Pero ¿qué fue lo que dice? ¿Qué es lo que dice la Escritura después? Dice que por todo lo que sufrió, dice, verá descendencia. El Señor Jesús no se fijó en todo ese dolor. Él vio hacia adelante, hacia el fruto que iba a dar su sacrificio. José se dio cuenta ya a estas alturas del fruto que estaba dando todo su sacrificio y todo su esfuerzo. Entonces José es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios que pudimos ver esa obra antes de que sucediera, para después apreciar más hondamente lo que el Señor Jesús hizo por toda la humanidad, no solamente por sus parientes cercanos, sino por toda la humanidad. En el sacrificio de Cristo estamos incluidos todos absolutamente. Es una lástima que a algunos no les va a servir de nada el sacrificio por la necedad de negar la divinidad de nuestro Señor, por negar el valor de su sacrificio. Es una lástima, pero va a haber a quienes no les va a servir de nada ese sacrificio. Pero aquí en el relato estamos viendo a José abriendo su corazón, diciendo, no fueron ustedes. O sea, yo sé que ustedes pensaron que ustedes lo estaban haciendo, pero no fueron ustedes, fue Dios. Entonces, yo mismo, o sea, aguanté todo ese sufrimiento sin saberlo hasta ahora. Sé que fue Dios. Y todo ese sufrimiento, o sea, como dicen algunos, si lo tuviera que volver a pasar, lo haría con más gusto todavía. Entonces José se revela y se empieza a mostrar quién es él y empieza a hablarles al corazón a sus hermanos para restaurarlos, porque esa es una de las cosas que Dios hace a través del sufrimiento o de la prueba. Él quiere restaurar a cualquier persona que ha cometido pecado y se da cuenta de su pecado. Dios lo restaura por su buena voluntad, lo limpia con el sacrificio de Cristo y lo hace un hijo de Dios solamente por la fe en ese sacrificio. Así que continuamos con la lectura. En el verso 9 dice, daos prisa. José tiene un anhelo profundo de volver a ver a su padre. Daos prisa,
id a mi padre y decirle. Sí, un rato. Daos prisa, id a mi padre decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. ¿Se imaginan José hablándoles y diciéndoles y ellos con la boca abierta, todavía incrédulos de que fuera su hermano? Pero después de todo lo que les dice, o sea, no había duda, era su hermano, era él, les estaba diciendo cosas que solo ellos conocían, nadie más. Entonces están atónitos, están en shock completamente. No, paralizados, no se pueden ni mover, no pueden hablar, no pueden decir nada ni hacer nada. Están solamente escuchando y José se les acerca y les habla y les dice y les habla y les dice. Aquí les dice, he aquí vuestros ojos ven, les está hablando a sus hermanos, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. O sea, ustedes están viendo que soy yo, ustedes saben, ¿verdad? A estas alturas, entonces, después de todo lo que les he dicho, ustedes saben que soy yo. Entonces háganle saber a mi padre todo lo que he hecho aquí en Egipto, toda mi gloria en Egipto. Y les dice otra vez, daos prisa y traed a mi padre acá, en el verso 13. Y todavía allí se echa sobre el cuello de su hermano y llora con él, su hermano Benjamín. Y Benjamín también, ya recuperado de la sorpresa, lo abraza con fuerza y lo besa y llora con él. Pero luego se acerca a sus hermanos y también los abraza y empieza a besarlos a todos. Y hasta después de todo eso, entonces ya les sale el habla, les sale el aliento y empiezan a hablar. Fue algo terrible para ellos saber que aquel muchacho que ellos habían vendido ahora estaba delante de ellos como un gran príncipe de Egipto, un gran señor de Egipto, y que no les tenía ningún rencor. O sea, eso es lo más tierno de todo este relato. Igual que nuestro Señor Jesús, después de que lo traicionaron Pedro y los demás apóstoles, el único que estuvo al pie de la cruz fue el apóstol Juan, pero todos los demás lo abandonaron. Ahí está de nuevo la analogía del hermano mayor y el hermano menor. El Señor Jesús como si fuera José, y Juan, el más joven de los apóstoles, el hermano menor, Benjamín. Entonces, todos le volvieron la espalda, todos huyeron, todos se escondieron cuando arrestaron al Señor Jesús. Pero luego que resucitó el Señor Jesús, no les hizo ningún reproche. Lo más que le dijo a Tomás, porque me has visto, ¿creíste, Tomás? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. A Pedro lo más que le reprochó fue cuando le dijo,
Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta con una palabra distinta. Cuando el Señor Jesús dice, ¿tienes ágape por mí? Pedro le responde, sí, Señor, siento fileo por ti. Y son dos palabras distintas en el griego. Y el Señor Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? ¿Tienes ágape por mí? Y le vuelve a responder, sí, Señor, siento fileo por ti, tengo amor filial por ti. Y entonces le vuelve a preguntar, Pedro, ¿solo tienes amor filial por mí? Entonces el Señor Jesús es lo más cercano a un reproche que le está haciendo. No, lo que quiero es que me digas que tienes ágape por mí. Entonces Pedro ya, pues entristecido, ¿no?, por lo que había hecho, que a pesar de haberlo traicionado, tenía ese interés genuino por su maestro, que sí lo amaba. Pero en cada pregunta el Señor Jesús le dice, encárgate de mis ovejas, encárgate de mis ovejas, encárgate de mis ovejas. Entonces, de mis ovejas y de mis corderos, también eso es otro juego de palabras que el Señor Jesús usó. Pero no le dice, no tengo nada en contra tuya. Digo, él no le dice que tiene algo en contra de él. No le dice nada, le dice que está bien todo, que precisamente por eso vino a él a entregarse a él como sacrificio por nosotros. Y aquí vemos a José con esa actitud. Después de todo el sufrimiento que tuvo, no tiene ningún rencor contra sus hermanos. Y sigue el relato, sigue todavía. Dice en el 16, y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traer a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. En todo esto, cuando Faraón se da cuenta, ¿no?, de que están ahí los hermanos de José, él, por el aprecio que tiene por José, por todo lo que hizo José, o lo que está haciendo José todavía, porque no había terminado el trabajo de José. Apenas había empezado la segunda parte, la más difícil, la de salvar a mucha gente del hambre que estaban padeciendo. Entonces, por ese aprecio de que vieron que José interpretó bien el sueño de Faraón, y todo el sueño de Faraón se fue cumpliendo al pie de la letra, entonces ese aprecio hizo que Faraón le dijera estas cosas: manda carros y trae a toda tu familia para acá, y los vamos a establecer en lo mejor de la tierra, y aquí los vamos a sustentar. A la demás gente le iban a vender el alimento, ¿no?, el trigo que se necesitaba, pero a José no se le iba a vender nada. Entonces a José y a la familia de José no se le iba a vender nada. Ese aprecio fue lo que motivó que Faraón con tanto gusto le dijera a José: trae a tu familia y trae a tu padre y trae a todos los de tu casa. Y así envió José por su padre,
Dice el 21, y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Y cada uno de todos ellos dio, o a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo, una pequeña reconvención, no riñan por el camino. Como diciendo, ustedes vieron que le di a Benjamín, ¿cuántas piezas de plata dice? 300 piezas de plata y 5 vestidos. A los demás les dio un vestido, pero a Benjamín le dio algo especial. Y les dice, no riñan por el camino, o sea, solo porque le di a Benjamín más que a ustedes, es mi hermano de sangre, de padre y madre, y lo aprecio, lo quiero de manera especial, pero no significa que no los quiero a ustedes. No riñan por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hermano vive todavía. José mi hijo. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo, basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Un dato curioso que escuché hace tiempo de un pastor es que en todos estos capítulos, desde la desaparición de José, no se revela ni un momento de adoración de Jacob hacia Dios, ni una oración, ni una plegaria pidiendo algo. No se menciona comunicación con Dios en todos estos capítulos. Entonces fueron muchos años los que aparentemente Jacob estuvo en silencio. No sé, probablemente no estaba culpando a Dios, pero estaba preguntándose por qué sucedió esto, Señor. ¿Por qué sucedió esto, Señor? Cada día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, ¿por qué sucedió esto? Y cada vez que preguntaba, las lágrimas venían a sus ojos. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, no se daba cuenta que algo más grande venía, más grande que el dolor que estaba sufriendo, venía a su vida y a la vida de toda su familia. Entonces, el camino de la historia del pueblo de Israel no fue fácil. No fue fácil. En realidad, la historia de todos los pueblos ha sido una historia difícil. O sea, recordamos a México, o sea, la independencia, una guerra contra España que fue dolorosa y fue costosa en vidas y en materia. Luego la guerra de ¿cómo le llaman? La guerra de reforma de los tiempos de Benito Juárez también fue dolorosa y cruel y despiadada, y muchas muertes y mucha pérdida de vidas y de materia.
Luego vino la revolución, también fue algo difícil. O sea, cuántas traiciones ocurrieron en ese tiempo y todo eso es la historia de nuestro país, de México. Y así cada uno puede recordar la historia de su país, que ha sido difícil, ha sido dolorosa, ha sido costosa en vidas y en lo material. El pueblo de Israel no es la excepción. La formación del pueblo de Israel fue muy dolorosa. Pero también ha habido en la historia de cada pueblo momentos de alegría, de gozo, de abundancia, de todo lo bueno que Dios ha puesto para nosotros. Y aquí esta parte pues es una parte muy emotiva en la historia del pueblo de Israel. Aquí está Israel, que no se oye de él una plegaria a Dios en los 20 años que José había estado perdido, extraviado. No se registra ninguna. Entonces probablemente eso era la pregunta nada más: ¿por qué sucedió esto, Señor? O sea, en su corazón se preguntaba. Y al final, bueno, ya dice aquí en el versículo 26: y el corazón de Jacob se afligió primero porque no los creía. Pero luego dice enseguida: y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros, o sea que alguien que lo apreciaba y lo quería allá en Egipto estaba enviando esos carros para llevarlo a él y a su familia, a sus niños pequeños y mujeres y todo. Que él, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, aquí la expresión más tierna es: su espíritu revivió. O sea, se volvió a llenar de esperanza, de anhelo, de ternura por el hijo ausente, de deseos de verlo. Por eso dice: basta, ya es suficiente, ya acepté que está vivo. Y ya en el último versículo dice: José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Es como si dijera: después de eso ya me puedo morir en cualquier momento. O sea, después de ver a José, la muerte ya no es nada. Y aquí lo vemos en cerrando este capítulo con esa expresión: le veré antes que yo muera, iré y le veré antes que yo muera. Jacob, con su espíritu revivido y de nuevo, sintiendo otra vez que Dios ha estado cerca a pesar de todo, lo primero que hace es no desciende a Egipto, sino va al lugar donde él sabe que se encontró con Dios hace mucho tiempo atrás y adora, y entonces va a Egipto. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Amén. Así que pues qué emocionante, ¿verdad? Todo. Estamos aprendiendo bastante del amor de Dios. Espero que ustedes lo compartan el amor de Dios, compartan estos videos que es donde Dios nos habla a nuestras vidas. Así que pues que tengan un día súper mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta pronto.